Una vez más, si nos visita al día de hoy, que sea usted muy bienvenido. Si es su primera vez, quiero decirle que le esperamos. Aquí hay un pequeño módulo de hospitalidad, donde esperamos que usted nos pueda compartir, si así lo desea, maneras en que podemos contactarle y, por supuesto, informarle de lo que hay aquí en la iglesia e invitarle, obviamente, para participar en esas actividades y también para conmemorar su primera venida, o para, mejor dicho, darle algo para conmemorar su primera venida, un pequeñito obsequio de bienvenida aquí a la iglesia. Así que si nos visita hoy, por favor visite también este módulo. Bueno, por otro lado, estamos de regreso en nuestro estudio de la primera carta canónica del apóstol Pablo a los Corintios. Le quiero pedir, por favor, que abra usted el capítulo 9 de Primera de Corintios. Hoy vamos a tener o a echar un vistazo introductorio al capítulo 9 para luego regresar y ver algunos aspectos que queremos enfatizar. Así que le pido, por favor, que oremos. Ore usted por su servidor, ore también pidiendo que el Señor abra sus ojos y su corazón, sus oídos a la palabra del Señor. Oremos. Ya hemos escuchado la lectura de tu palabra, Señor, y ahora el predicador ha de exponer lo que escuchamos hace un momento. Te rogamos, Señor, que le des la gracia a este predicador frágil y quebrantado, inepto e incapaz en y por sí mismo. Dale la gracia, Señor, de predicar fielmente tu palabra. Danos la gracia de recibirla con humildad y mansedumbre. Cambia nuestra manera de pensar. Transforma también nuestros afectos y nuestras voluntades. Señor, conforma nuestro pensamiento a tu palabra. Nuestros afectos que se alineen con los tuyos. Que nuestros afectos estén en los lugares correctos. Que podamos tener una respuesta también emocional correcta a tu palabra. Que lo que sentimos se ajuste a lo que tu palabra dice. Y conforma nuestra voluntad, sométela al señorío de Cristo. Permítenos entonces vivir de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Probablemente estará usted de acuerdo conmigo que vivimos en una época que pudiéramos caracterizar como un tiempo de merezco. Es decir, vivimos en una época en la cual muchas personas reclaman sus derechos. Ciertamente una época en la cual, prestamos más atención al asunto de los derechos. En todas partes, en todos los contextos, se oye hablar acerca de los derechos. Los derechos de los niños. Los derechos reproductivos. Los derechos políticos. Los derechos del migrante. Los derechos de este, de aquel, del otro. Los derechos de los animales, ¿no? Los derechos del medio ambiente. Bueno, por todas partes se oye hablar
de derechos. Y en un sentido eso es bueno, en un sentido lo es. Pero por otro lado, y quizá por el espíritu de la época, la gente, bueno, debo ser más preciso, mucha gente no solamente vive consciente de sus derechos, sino que también la gente es muy pronta a reclamar sus derechos. Aún los niños ahora confrontan a sus padres y dicen, es que yo tengo derecho. Las mujeres a sus esposos, los empleados a sus empleadores, inclusive en la iglesia, como miembro tengo derechos. Reclamamos nuestros derechos, aún en lo más mundanal. Reaccionamos fuertemente cuando percibimos que nuestros derechos han sido violentados. Creo que más de uno aquí habrá pasado por la experiencia de ir a algún centro comercial y estar dando vueltas tratando de encontrar un espacio para estacionarse, hasta que después de consumir medio tanque de gasolina encuentra un espacio disponible. Nota que hay alguien que está empezando a salir, bueno, se frena y empieza a esperar que el vehículo salga para ocupar el espacio. Y cuando el vehículo sale y se dispone a ocupar el espacio para estacionarse, con sorpresa primero y luego con profundo coraje observa a esa persona que se mete en sentido contrario y entonces se estaciona. Y para colmo trae placas foráneas. Y respondemos los yucatecos, watch tenía que ser. Chilango tenía que ser. Aún los cristianos también, como yo, somos prontos, y pastores, como dice mi esposa, somos prontos a bajar la ventanilla y decirle 2 o 3 improperios teológicos. Pero ¿no le ha pasado algo así a usted? Digo, es difícil no reaccionar así, ¿verdad? Sentimos que teníamos derecho, nosotros llegamos primero. Llegamos primero y esperamos pacientemente. Aún en lo más mundanal somos prontos a reclamar nuestros derechos. Pablo enfrentó una situación en la que por lo menos un cierto sector de la iglesia corintia reclamaba su derecho a comer lo que quisieran comer. De hecho, ese lenguaje se usa en el capítulo 8. El lenguaje de derecho. En nuestra traducción se usa otra palabra, pero en el original el lenguaje es: tenemos derecho a comer. ¿Por qué tenemos derecho? Porque somos libres en Cristo. Cristo nos ha dado ese derecho de comer, y de comer aún comida sacrificada a los ídolos. Después de todo, no nos afecta porque tenemos un conocimiento correcto, un conocimiento verdadero, estamos bien informados, sabemos que los ídolos son nada, sabemos que solo hay un Dios, y el comer comida sacrificada a los ídolos para nosotros no significa nada. Entonces le escriben a Pablo realmente reclamando su derecho. ¿Por qué no podemos comer comida sacrificada a los ídolos? ¿Por qué tengo yo que privarme de algo que me gusta, que disfruto, y lo que es más, algo de lo que tengo derecho a? ¿Por qué tengo, Pablo, que privarme de ello? Y como ya hemos visto durante algunos domingos, pues Pablo respondió a estos corintios y les dijo: bueno, probablemente ustedes están en lo correcto al decir que tienen el derecho, que son libres en Cristo,
Están en lo correcto al pensar y creer que hay un Dios verdadero y los ídolos son simplemente pedazos de madera o de metal. Están ustedes en lo correcto al hablar de estas cosas. Y como ya hemos visto, Pablo les dijo, sin embargo, hay algo que ustedes tienen que recordar. Conocimiento sin amor es nada. El amor toma precedente. Ciertamente ustedes tienen derecho, pero quizás no han considerado que por hacer uso de ese derecho ustedes están lastimando a otras personas que son débiles en la fe. Así que Pablo entonces en el capítulo 8 está llamando a estos corintios a hacer a un lado sus derechos por amor a sus hermanos. Ahora bien, Pablo no dice, haz lo que te digo, mas no hagas lo que hago. No, sino que Pablo mismo, él está dispuesto a renunciar a lo que le gusta, a lo que es placentero, a lo que disfruta. Y termina el capítulo 13 diciendo, capítulo 8, versículo 13, termina así diciendo, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Literalmente dice, estoy dispuesto a pasarme la eternidad sin comer carne por causa de mi hermano. Así que el capítulo 8 realmente es el comienzo de su respuesta, como ya hemos mencionado, a estos corintios. En el capítulo 9, entonces, Pablo va a dar un paso más en su argumento. Y este segundo paso consiste precisamente en poner un ejemplo. O sea, no solamente dijo Pablo, yo estoy dispuesto a no comer carne. De hecho, él mismo ya estaba haciendo lo que él estaba llamando a los corintios a hacer. Él estaba dispuesto, y de hecho lo estaba haciendo, a hacer a un lado sus derechos. Hacer a un lado sus derechos. Ahora esto nos confronta a nosotros, porque sospecho que usted es como yo. Por causa del pecado que todavía mora en nosotros, somos muy prontos y muy prestos a defender nuestros derechos, a proteger nuestros derechos, a preservar nuestros derechos, a insistir en nuestros derechos. Hay un sentido muy alto de justicia a veces en nosotros. Y reclamamos justicia. ¿Por qué Pablo haría a un lado sus derechos? Porque hay cosas más grandes que nuestros derechos. Y en particular, el Evangelio. El Evangelio. Pablo declara abiertamente que está dispuesto a hacer a un lado lo que disfruta, lo que le gusta y aquello a lo que tiene derecho por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio. Y esto nos lleva entonces a preguntarnos, a hacernos esta pregunta, usted y yo. ¿Hasta dónde estoy yo dispuesto? ¿Hasta dónde yo estoy dispuesto a hacer a un lado lo que a mí me gusta, lo que disfruto, lo que es placentero, lo que es agradable, por causa del Evangelio? ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo a hacer a un lado aún mis derechos por causa del Evangelio? Otra manera de plantear esto sería la siguiente. ¿Vale el Evangelio? ¿Es digno el Evangelio de mi renuncia a mis derechos? O para decirlo de otro modo, ¿cuánto vale el Evangelio para usted?
cuán importante es el Evangelio para usted. Cuán importante es Cristo y su causa para usted. ¿Es tan importante, tan valiosa y tan precioso el Evangelio como para ceder y hacer a un lado mis derechos? Esa es la pregunta con la que todos somos confrontados el día de hoy. En el capítulo 9 podemos ver a Pablo efectivamente hablando de sus derechos. Pero luego vemos a Pablo diciendo, renuncio a mis derechos. Y después Pablo dice, ¿por qué renuncia a sus derechos? Todo esto en los versículos 1 al 23, los cuales veremos de una manera general el día de hoy. Y aunque los versículos finales son parte de lo que Pablo está diciendo, en particular es aquí donde Pablo habla precisamente de su disposición y su decisión de hacer a un lado sus derechos. ¿Qué de usted y qué de mí? Al pensar en esto, al pensar en esas preguntas, veamos lo que dice Pablo aquí en el capítulo 9. Pablo comienza diciendo, no soy apóstol, no soy libre. Otras versiones realmente comienzan con no soy libre. Y esto conecta lo que Pablo está diciendo con lo que ha estado argumentando anteriormente. Recuerden ustedes que el tema en el capítulo 8 es la libertad en Cristo y los límites de la libertad en Cristo. Lo último que mencionamos es que nuestra libertad tiene límites. Nuestra libertad debe estar limitada por causa y por amor a otros, por amor a otros. Pero Pablo dice, bueno, ustedes afirman ser libres, reclaman ser libres, pues yo también, yo soy libre, como otros cristianos. Pero también dice, soy un apóstol. ¿Por qué soy apóstol? Porque he visto al Señor. ¿Recuerdan ustedes que uno de los criterios para ser un apóstol era no solamente haber sido designado por Cristo y haber recibido instrucción de Cristo mismo por 3 años, sino haber visto al Señor resucitado? Pero Pablo dice, soy un apóstol porque yo he visto al Señor resucitado y fui designado por el Señor Jesús. Pero la muestra tangible y palpable de mi apostolado es esta. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? O sea, ¿no son ustedes el resultado de mi obra en el Señor? Lo que está diciendo el apóstol Pablo. De pronto, a veces podemos insistir en tener dones para cierto ministerio, pero ese ministerio resulta no dar ni un solo fruto, ni un resultado, ¿no? Y aunque Dios no nos llama resultados, bueno, Pablo está diciendo aquí que ellos, los corintios, son evidencia de su apostolado. Y dice en el versículo 2, y para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy. ¿Por qué? Porque el sello de mi apostolado son ustedes. O sea, ustedes, entiendo, me reconocen como apóstol. Pero hay otros que me acusan, dice el apóstol Pablo. Como siempre, hay enemigos, hay adversarios. Y contra ellos esta es mi defensa. Y aquí Pablo entonces, comenzando en el versículo 4, presenta una serie de preguntas retóricas. Una pregunta retórica es una pregunta que se hace pero que no se espera que sea respondida, al menos no audiblemente. Se sobreentiende cuál es la respuesta. Y en el caso de estas preguntas, pues la respuesta tenía que ser sí. Noten ustedes, en esta serie de preguntas, Pablo está, una vez más, está hablando a aquellos corintios que decían tener derecho a ciertas cosas. Y nos está hablando a nosotros también. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Una vez más, el lenguaje conecta esto con el capítulo 8. Y debo decir una cosa aquí entre paréntesis. Algunos lo saben, otros quizá no. La división en capítulos y versículos no es inspirada. No se encontraba en los originales. Ningún autor bíblico comenzó escribiendo capítulo 1, versículo 1. No, esto fue añadido después para ayudarnos a encontrar los textos. Y a veces la división en capítulos puede, pues, mal guiarnos porque
el final de un capítulo puede truncar el flujo de pensamiento. Y el argumento de Pablo comienza en el capítulo 8, versículo 1, y se extiende hasta el capítulo 11, versículo 1. O sea, hay el flujo, hay un flujo de pensamiento aquí. Y entonces Pablo está todavía hablando en términos de lo que comenzó a argumentar en el capítulo 8. Y entonces dice, ¿no tenemos derecho a comer y beber? Vea usted. ¿La respuesta cuál era? Pues sí. Pues sí. Aunque no siempre. Aunque no siempre. Alguna vez, al comienzo de mi ministerio, hubo personas que me acusaron por estar en plaza fiesta, porque el pastor no debía estar en una plaza comercial. Bueno. Sí. Pablo dice, ¿no tenemos derecho, dice, de comer y beber? Luego dice, versículo 5, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Ahora, es importante aquí precisar algo, porque algunos quizá no muy familiarizados con las Escrituras, al escuchar esto o al leer esto pudieran concluir que la iglesia cristiana ve con buenos ojos el incesto. Dice aquí, ¿no tenemos derecho de tener una hermana por mujer? Esos cristianos permiten que se casen entre hermanos. Bueno, los mormones sí, pero los verdaderos cristianos no. Por eso algunas traducciones optan por traducir, valga la redundancia, el sentido de lo que se está diciendo. Aquí Pablo habla de una hermana en el Señor, una hermana espiritual. Algunas versiones traducen así: no tenemos derecho de tener a una mujer creyente como esposa. Ahora, piénselo por un momento. Pablo simplemente pudo haber dicho, no tenemos derecho a tener esposa. Pero él es insistente, si usted quiere, en recalcar algo que ha dicho anteriormente. ¿Y qué es lo que ha dicho? Que los que se casan, los cristianos que se casan, deben casarse en el Señor. O sea, que los jóvenes aquí deben buscar casarse, caso de las señoritas, con un hermano en el Señor. Idealmente, alguien de aquí para que no se las lleven. Le duele al pastor cada vez que se va una de sus hijas espirituales, ¿no? Idealmente de la misma denominación, ¿verdad? Idealmente, pero el requisito es casarse en el Señor, ¿verdad? Y Pablo lo recalca una vez más aquí. Bueno, no tenemos derecho a tener una esposa, está diciendo Pablo. Pablo era soltero, Bernabé quizá aparentemente aquí también. No sabemos por qué Pablo era soltero con exactitud, como hemos dicho varias veces. Quizá nunca se casó o quizá su esposa lo abandonó cuando él se convirtió a la fe. No lo sabemos con exactitud, pero él está diciendo, todos los demás apóstoles viajan con sus esposas. ¿Cuáles son las esposas de los apóstoles? Las epístolas. Dice, no las epístolas. Viajaban con sus esposas y su esposa colaborando con ellos, ¿verdad? Atendiéndolos, participando en el ministerio. Dice Pablo, no tenemos derecho, como tienen los demás apóstoles, como tienen los hermanos del Señor, Jacobo, Judas, ¿verdad? Que se convirtieron al Señor. No Judas el Iscariote, Judas el hermano del Señor. O Pedro mismo. Pedro tiene esposa. ¿Por qué nosotros no? ¿No tenemos derecho? Dice Pablo. Y luego dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Solamente nosotros? O sea, no. Y luego Pablo da ejemplos de la vida diaria, ejemplos ordinarios. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea,
¿Quién se enlista en el ejército pagando sus propios gastos? De hecho, está de moda ahorita enlistarse en el ejército porque pagan bien. Y muchos empiezan a ser atraídos a, oye, son 20,000 pesos al mes, y con esto, aquello y lo otro. Pues vamos a enlistarnos al ejército, ¿no? ¿Quién se enlista en el ejército pagando sus propios uniformes? Yo entiendo que hay algunos lugares, tristemente, algunas de estas compañías de seguridad y demás, no solamente te pagan una miseria, sino que tienes que comprar tus uniformes. Pero bueno, el ejemplo sigue, ¿no? Pablo está diciendo, ¿quién se enlista en el ejército pagando sus propios gastos? No, por supuesto que nadie. Y luego dice, ¿quién planta una viña y va a comprar las uvas a Costco? Nadie. Dice Pablo, bueno, plantó la viña y come las uvas de su viñedo. ¿Sí? Y luego dice el apóstol Pablo, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? O sea, trabaja en Rancho San Pedro y ordeña las vacas y va a Walmart a comprar su lala. No, toma un poco de la leche, por supuesto. ¿A quién no asa la carne y no pica un poco, no? Jubal y Joel, no. Ellos pican y repican. ¿Quién te hace un desayuno y no le quita un pedazo a tu waffle? La casa del pastel. O sea, la recompensa del parrillero, ¿no? Pasaste asando ahí, pues es lo que está diciendo Pablo. Esto es en la vida diaria, dice Pablo. En la vida diaria esto es normal, es común que esto suceda. Pero ahora entonces, vea usted, versículo 8, y aquí viene la médula del asunto. Digo esto solo como hombre. O sea, estoy hablando de estas cosas con una autoridad meramente humana. Estoy diciendo esto desde una perspectiva meramente humana. No, para Pablo, la autoridad suprema, noten por favor, no es ni siquiera su apostolado. Bien pudo haber dicho Pablo, yo les mando esto como apóstol de Jesucristo. Porque Pablo estaba investido con la autoridad de Cristo mismo y estaba consciente de su autoridad apostólica, ya sea por palabra o por carta. Y sin embargo, ¿a qué apela el apóstol Pablo para decir lo que dice? Versículo 8. ¿No dice esto también la ley? ¿De qué está hablando Pablo? ¿De la ley de los derechos humanos? ¿De la Carta Magna de los derechos universales? No. ¿No dice esto la ley? ¿A qué se refiere? A la ley de Dios. O sea, para Pablo la autoridad suprema son las sagradas escrituras. La palabra escrita de Dios. Y está hablando aquí principalmente del Antiguo Testamento, porque para los cristianos del primer siglo, de la iglesia temprana, pues, la iglesia primigenia, la Biblia consistía mayormente en el Antiguo Testamento, y cierto, ya para ese tiempo empezaban a circular escritos de los apóstoles que eran reconocidos y recibidos como escritos autoritativos. Pero mayormente Pablo está pensando aquí en el Antiguo Testamento, está hablando de la ley de Dios expresada en el Antiguo Testamento. Noten el versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito. Esta es la autoridad para Pablo, hermanos. La palabra escrita de Dios, la palabra inspirada por el Espíritu Santo, que fue puesta por escrito, que fue registrada por escrito, sin error alguno. Por lo tanto, es infalible y es autoritativa y es confiable y suficiente. Esta es la autoridad para Pablo y esta debiera ser la autoridad para todos nosotros los cristianos. Esta debe ser la palabra final en toda discusión. La palabra escrita de nuestro Dios. Y entonces Pablo dice, porque está escrito en la ley de Moisés, y cita un versículo que de verdad
en primera instancia, pues como que está fuera del lugar, porque cita Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey que trilla. No sé si las hermanas se adelantaron y sabían de qué iba yo a predicar y pues trajeron el heno a los bueyes, pero no creo que sea eso. Pero ¿por qué Pablo cita Deuteronomio 25:4? No pondrás bozal al buey que trilla. Aquí viene la aplicación de Pablo de ese versículo. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Parece muy raro, ¿no? Que Pablo haga este salto acrobático y aplique esto al asunto de los derechos. Algunos dicen que el argumento de Pablo aquí es el argumento de menor a mayor. O sea, si A, cuanto más B. Si Dios cuidaba de los animales y en su ley estipuló que no se abusara de ellos, sí, los animales fueron dados para servir al hombre. El ser humano fue creado como señor sobre la tierra. Los animales fueron creados para servir al hombre. Pero por ser creación de Dios, debían ser tratados, en una manera digna y respetuosa también, y no deberían ser maltratados. Entonces la idea aquí es que, oye, si ese buey ya trilló, quítale el bozal para que coma. Tiene derecho a comer. Ya trilló, ya trabajó. Pues algunos ven aquí como una especie de justificación bíblica para el tratamiento ético de los animales. Está bien, pero no creo que ese haya sido realmente la intención. O sea, en primer lugar, esto no fue dado aquí para enseñarnos sobre ese tipo de cosas. Pablo dice, realmente esto no se escribió por ellos, se escribió por nosotros. No que no tuviera una aplicación en el cuidado y trato digno de los animales, por supuesto que no. Pero está diciendo Pablo que esto se escribió por nosotros. Dice, ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido de que hay un principio. ¿Y el principio cuál es? Pablo dice así, lo dice más adelante, después de una vez más decir en el versículo 10, con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Dice entonces Pablo lo siguiente. Vean ustedes, por favor. Él dice en el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que un pastor tiene derecho a recibir una remuneración por parte de su iglesia. Y el mero hecho de pronunciar esto hace que yo luche por no sonrojarme, porque vivimos en una época en la que en YouTube, por todos lados, tenemos videos que dicen que los pastores lo único que hacen es enriquecerse, ¿no? Y que los pastores inventaron esto del diezmo para robarle a la iglesia. Que los pastores simplemente ni trabajan ni ganan. Trabajan un día y les pagan más que a un pobre obrero que trabaja 7 días a la semana, ¿no? Entonces, por todos lados en YouTube tenemos esta discusión y, mejor dicho, estos ataques al hecho de que los pastores reciban un salario. Bueno, este es un asunto que, claro, debe tratarse con delicadeza, pero debe tratarse bíblicamente. Porque es cierto que hay extremos. Hay extremos. Por un lado tenemos iglesias que maltratan a los pastores, ¿sí? Y que les niegan al pastor una remuneración digna, un salario digno, ¿sí? Y tristemente en la historia de esta iglesia, en lo negro del negro, ¿no?
lo que callamos en la iglesia. No, no. Tristemente, en la historia de esta iglesia, hubo un hermano, un pastor, quizá los más antiguos aquí se acordarán de esto. No voy a decir su nombre, pero este hermano, este pastor, le hacía el tesorero de la iglesia ir todos los días por su diario. Le pagaba así, diario. Y a veces lo hacía esperar. Al tesorero le caía mal el pastor, ¿no? Todos los días tenía que ir a mendigar su diario. Me encantaría que fuera un extremo aislado, pero hay muchas iglesias en las que el pastor no tiene derecho a vacaciones. El pastor no tiene derecho a un día libre. El pastor es siervo del Señor. ¿No? ¿Cómo el pastor va a tener vacaciones? ¿Cómo el pastor va? El pastor es siervo del Señor, ¿no? Y no tiene ni siquiera un salario que le permita, pues, proveer para sus hijos. No, de balde luego resulta aquello de hijo de pastor lo peor. ¿Por qué? Porque muchos hijos de pastores crecen con ese resentimiento de ver a sus padres maltratados por la iglesia. Y como no queremos que esos hijos de pastores de pronto reaccionen, bueno, no es la única razón, ¿verdad? Puede ser la hipocresía de su papá y todo, pero eso es otro asunto. Pero el maltrato de la iglesia al pastor, o sea, imagínense qué produce el resentimiento que produce en los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque el pastor es siervo del Señor, ¿no? Y él debe vivir de la palabra, ¿no? Debe ayunar, debe ser un hombre espiritual. Por otro lado, están también los pastores que abusan de las iglesias. Mayor o menor medida, quizá muchos pastores seríamos culpables de esto, pero no sé por qué razón. Bueno, a lo mejor sí, porque Alexa y los demás dispositivos no se escuchan. ¿No es cierto que usted de pronto se ha sorprendido que empezó a hablar de tomates y luego en su teléfono empiezan a aparecer comerciales de Clemente Jacks y no sé qué tanta cosa? Porque esos dispositivos no se escuchan. Bueno, entonces empezaron a aparecer ahí sugerencias de videos en YouTube de cosas ridículas, estúpidas y por demás raras que ocurren en muchas iglesias, tristemente. Y algunos de esos videos, podrían pasarme las horas contándoles de esos videos, pero bueno, algunos de esos videos muestran iglesitas en África, pequeñas iglesias en villas en África, a donde llega este pastor en su prácticamente una limusina de lujo. Y se abre el chofer le abre la puerta al siervo del Señor, ¿verdad? Y se baja este hombre con traje Armani de 3 piezas. O sea, zapatos de no sé cuántos miles, ¿no? Y entonces, para que el siervo del Señor no pise el suelo, se quitan los sacos y los ponen en el piso. Mientras él va caminando, van poniendo, así como cuando Jesús entró en la entrada triunfal, ¿se acuerdan? Sí. O sea, la verdad es que Jesús iba montado sobre un asno. Ellos lo ponen para que ese asno no pise el suelo. ¿Ok? Es horrible, es triste. Llega el gran apóstol, bien otra iglesia, el gran profeta, así también, opulentamente vestido y recibido con bombo y platillo, con toda pompa. La gente iba postrándose. Él está entrando a la iglesia y se iban postrando ante él, literalmente postrándose ante el pastor. O sea, es horrible. Quizás son ejemplos extremos, pero no tanto. Hay tantas iglesias donde los pastores pueden decirle a su gente: envía tanto dinero para que yo tenga mi mansión en el country club, ¿no? Envía tanto dinero para que yo tenga mi jet privado. Envía tanto dinero. Lo triste es que por esos ejemplos tan malos, pues la gente incrédula reacciona como reacciona, ¿verdad? Porque dicen, todos son así. Todos son así. Yo creo que hay un principio muy importante. El pastor de una iglesia ni debe ganar menos que el que gana menos para que pueda ayudar, ni debe ganar más que el que gana más. Cuando el pastor en una iglesia es el que gana más que todos, ahí está, o sea, gana más que todos porque la iglesia le paga para que gane más que todos.
Entonces ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Entonces es difícil para mí hablar de esas cosas porque soy miembro del sindicato, pero bueno, pero ¿a qué debemos escuchar? A la palabra. La Biblia dice, Pablo dice, tengo derecho a recibir una remuneración por mi trabajo. Tengo derecho. La Biblia me da ese derecho. Mi derecho no viene, ahora sí que por estipulación del Frente Único de Pastores Predicadores SADCB, no, viene de la palabra de Dios. Ese es un principio bíblico, es un mandato bíblico. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Sí? Tenemos derecho, dice Pablo, a recibir un salario. Y sin embargo, he aquí el punto de nuestro día. Pablo está dispuesto a hacer a un lado sus derechos. Él predica con el ejemplo a su congregación cuando les dijo, hey, yo sé que les gusta mucho la carne, hey, yo sé que disfrutan mucho las micheladas. Por cierto, alguien me dijo así el otro día, pastor, habló usted tanto de las micheladas que cuando terminó se me antojó una, ¿no? Le dije, oraremos por usted. No, bueno, vaya, Pablo está diciendo, está bien, o sea, tienes derecho, pero yo te estoy pidiendo que no hagas esto. Yo mismo estoy poniendo el ejemplo. La iglesia de Corinto tendría que sostenerme, ¿sí? Es bíblico, es un mandato bíblico, pero estoy dispuesto a hacer esto un derecho. ¿Por qué? Primero que nada, noten, por favor, ¿sí? Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo dice, voy a hacer a un lado mi derecho para no poner obstáculo. Entendamos esto en el contexto. Pablo conocía la cultura corintia y sabía qué era lo que los corintios valoraban. Valoraban a los oradores elocuentes, ¿se acuerdan? Y había muchos oradores que de eso vivían. Iban dando conferencias por todos lados, ¿sí? Como vemos nosotros esos oradores motivacionales. ¿Alguna vez se ha preguntado cuánto cobran esos oradores motivacionales? Cuando tenga tiempo, no ahorita, échese una vueltecita por Google y averigüe cuánto cobran estos oradores motivacionales, ¿sí? Desde los más locales hasta los de más renombre. O sea, llegan a cobrar cantidades como $100,000 por presentación, algunos de ellos. Increíble, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo había gente que de eso vivía. Eran hábiles. Vaya, su retórica era impresionante. Y siempre estaban on demand, ¿no? O sea, siempre estaban ellos así, estaba llena la agenda, ¿sí? Porque eran verdaderos oradores que producían efectos en la audiencia. Y cobraban, por supuesto. Cobraban. En la cultura corintia era, por supuesto, algo normal que alguien contratara oradores y les pagaba. Había el sistema de patronato, ¿sí? Yo soy tu, así como Patreon hay el día de hoy, ¿no? Bueno, yo soy tu patrón, ¿no? Yo te voy a sostener. Y bueno, era una ofensa, ¿sí? Por ejemplo, si en una reunión se enteraran la gente de que el orador no había recibido un pago del que había organizado la reunión. Bueno, esto más o menos se había trasladado a la iglesia, en la manera de pensar de la gente. O sea, la cultura invadía la iglesia. Bueno, y entonces Pablo sabía perfectamente bien este asunto, ¿ok? Y entonces él renuncia a su derecho. ¿Por qué? Porque él no quería tener presión alguna de nadie, ¿sí? No quería que la gente dijera, ok, yo te pago, pero vas a decir lo que yo quiero que digas. Richard Pratt dijo alguna vez lo siguiente: cuando vives de tu fe, o pierdes uno o pierdes lo otro. ¿Qué quiere decir? Cuando te pagan por esto,
en algún momento vas a tener la disyuntiva. Vas a ofender a los que te pagan y vas a perder tu chamba. O, con tal de conservar tu chamba, domingo a domingo tu predicación será: cuando Dios despierta en la mañana, hermano, lo primero que ve es su foto. Es la foto de usted. Lo ama tanto. ¿Cómo no pudiera amarle? ¿Cómo no pudiera amar a alguien como usted? Dechado de virtud. ¿Cómo no pudiera amar el Señor a una congregación como esta? Gente tan buena. O sea, cuando vives de tu fe, pues, tarde o temprano, vas a decir o el cheque o la integridad. El cheque o la fidelidad. ¿Verdad? Pues Pablo no quería ninguna presión, ni tampoco quería ser él que lo vieran como todas esas personas que vivían de eso. ¿Sí? Aunque sabía que tenía derecho por el contexto en donde se encontraba, por la cultura a la que él estaba ministrando, él no quería poner un obstáculo al evangelio. Y dice: si esto va a obstaculizar el avance del evangelio aquí, renuncio a mi cheque, renuncio a mis beneficios, y bueno, pues ¿qué sé hacer? Pues más o menos sé hacer tiendas, ¿no? Y Pablo se dedicó a hacer durante año y medio, ¿qué? Tiendas de campaña, y con eso se sostuvo. Ya ves, me pongo a pensar, digo, Chispa, Señor, si yo quiero seguir a Pablo, ya me amolé porque no sé hacer nada, soy pastor. ¿En qué podía yo trabajar? A mi edad, cerillito tal vez, o abriendo la puerta en Plaza del Mar, o tal vez veladuerme, ¿no? O sea, un velador, tal vez. Pero noten al apóstol Pablo, él estuvo dispuesto a decir: tengo derecho pero yo sé que aquí, que me paguen, puede esto entorpecer el evangelio. Puede esto ser un obstáculo para el evangelio. Así que renuncio, no hago uso de mi derecho. Y más adelante el apóstol Pablo, versículo 23, ahí él dice claramente: y esto hago por causa del evangelio. La pregunta entonces, para usted y para mí, es cierto, la situación no es la misma que la del apóstol Pablo, pero la pregunta permanece: ¿qué está usted dispuesto a hacer por causa del evangelio? ¿Qué está usted dispuesto a hacer para no poner obstáculo al evangelio? ¿Qué está dispuesto a sacrificar por causa de Cristo y de su evangelio? ¿Qué está usted dispuesto a dejar? ¿Qué está usted dispuesto a ya no comer, a ya no beber, a ya no disfrutar, a ya no recibir por causa del evangelio? Oh, hermanos, esa es la pregunta, o son preguntas realmente muy complicadas. ¿Por qué? Porque en nosotros hay esta inclinación natural hacia el egocentrismo. En nosotros hay este deseo perenne de proteger y reclamar nuestros derechos. Y se dirá: en la iglesia sí. Puedo dar muchos ejemplos, pero un ejemplo de lo más mundanal, de lo más ordinario. Y esto es verdad. Imagínese usted a la pareja de vamos a decirlo así para que no haya ninguna especulación. Don Chonito, don Chon y doña Chonita, ¿ok? Pareja que están en la iglesia desde que empezó la iglesia. No esta, hablo de otra iglesia. ¿Sí? Trabajaron duro para que se construyera el templo, pagaron las bancas de la iglesia, y desde que la iglesia comenzó, doña Chonita y don Chon se han sentado en la segunda banca a la izquierda. Una regla no escrita en la iglesia: esta banca pertenece a doña Chonita y don Chon. Ya tienen su forma, ya. Ok, ya.
Ahí se han sentado durante más de 50 años. Pero un domingo, el visitante de la iglesia, a la iglesia, osa sentarse. Se atrevió a cometer el pecado imperdonable de sentarse en la banca de doña Chonita y don Chon. Llegan ese día un poco tarde. Oh, sorpresa de sorpresas. ¿Qué hace este filisteo incircunciso sentado en mi banca? Literalmente, ha habido iglesias que han preferido perder al visitante por causa de doña Chonita y don Chon, porque no fueron capaces de ceder sus derechos, de dejar sus derechos por causa del evangelio. Ahora, ese es un ejemplo quizás hasta risible, pero no del todo, porque todos sabemos cómo reaccionamos. Yo cociné, yo serví. Aunque a los cocineros les repartan lo mejor, que los que sirvieron a ellos, vamos a guardar esto para los cocineros. Oye, que ya no hay más pastel. No, ya no hay. ¿Por qué? Porque pues es para, oye, pero acá viene una visita. No, ya no hay. Porque esos tienen derecho. No pondrás bozal al buey que trilla. Ya trillaron esos bueyes. Puede parecer risible, pero eso es lo que hacemos en mayor o en menor medida. Ya oíste una y otra vez, esta iglesia es un contexto donde ciertas cosas no son bien vistas. ¿Estás dispuesto a dejar esto por causa del evangelio? Por lo menos mientras esa gente madura. Ya oíste tal práctica. ¿Estás dispuesto a dejarla por causa del evangelio? Si tú dices, esta iglesia no me gusta porque coarta mi libertad, busca otra iglesia. Porque el principio es por causa del evangelio. Por causa del evangelio. ¿Qué estás dispuesto a dejar? O para decirlo de otro modo, ¿qué no estás dispuesto a dejar? Por causa del evangelio. Vuelvo a la pregunta inicial para terminar. ¿Cuánto vale el evangelio para ti? ¿Cuánto vale el evangelio para usted? ¿Cuán preciosa es la obra de Cristo? ¿Quieres destruir la obra de Cristo por causa de la comida y la bebida? ¿Quieres que se pierda tal persona por causa de tus gustos y tus deseos? ¿O porque insistes en tus derechos? ¿Porque tú tienes derecho a? ¿Porque tú has estado en esta iglesia todo el tiempo y has servido todo el tiempo? ¿Y por qué a este le dan, como el hermano mayor en la parábola del pródigo, este que vino, le dan lo mejor y yo que me he roto la espalda y que me he partido el lomo en esta iglesia, a mí nunca me han reconocido? Yo tengo más derecho que ese. ¿Estás dispuesto a dejar tus derechos? Aunque realmente tengas derecho, ¿estás dispuesto a hacerlo a un lado por causa del evangelio? Eso no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque por naturaleza aún los cristianos tenemos esta vieja naturaleza en nosotros, egocéntrica, orgullosa, que dice, no, pelea por tus derechos. ¿Y qué necesitamos entonces? La gracia de aquel que siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y estando en condición de hombre se hizo siervo y fue a la muerte
y muerte de cruz. Solo la vida resucitada y poderosa de Cristo Jesús, mediada por el Espíritu Santo, puede hacer que gente como usted y como yo podamos hacer a un lado nuestros derechos por causa del Evangelio. Esto no es un asunto de fuerza de decisión, de fuerza de voluntad. Esto no es un asunto de manipulación emocional, es un asunto del poder sobrenatural del Espíritu Santo. De otro modo, seguiremos siendo gente que no va a estar dispuesta a dejar sus derechos. Ni aún el Evangelio valdrá lo suficiente. Así que el llamado es, vengamos a Jesús. Vengamos a Jesús, quien puede entonces hacer que usted y yo podamos vivir en conformidad con su palabra. Dios bendiga la predicación de su palabra. Amén.